Buen día, gente. Bienvenidos al primer video de biología para universitaria basado en el prospecto de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco. Mi nombre es Gregorio Ortiz Arteaga y el tema que desarrollaremos hoy serán las teorías del origen de la vida. Para comenzar esto citaremos a un filósofo muy reconocido por nosotros, el cual es Aristóteles. Aristóteles observa que de la carne, una vez que ésta se pudre, emergen moscas. Entonces él plantea que la materia inerte se puede convertir en un ser vivo, pero así de la nada no. Según él, hay un efecto invisible que convierte esta materia inerte en un ser vivo. A ese efecto invisible le denomina principio vital, es como una especie de magia que convierte lo inerte en un ser vivo. Y a su teoría la denomina como la teoría de la generación espontánea o abiogénesis, y como ejemplo nos pone que una camisa sucia y unos cuantos granos de trigo al cabo de 21 días pueden generar ratones. Así, con toda esta teoría, Aristóteles funda una escuela llamada Escuela Vitalista, con algunos representantes como Juan van Helmont y Joseph Needham. Más adelante hablaremos de Joseph Needham. Ahora tocaremos un poquito a Juan van Helmont. ¿Quién era Juan van Helmont? Juan van Helmont era un defensor acérrimo de la generación espontánea. Él dedica sus estudios a indagar cómo se originan algunos organismos por la generación espontánea, ¿no? Por ejemplo, él dice que las moscas también se originan de la cornamenta del ganado, es decir, de los cuernos podridos del ganado, y los ratones también salen del limo del río Nilo, y publica ejemplos como esos en un libro, ¿no? Él publica como una especie de recetario para seres vivos. Así como él, hubieron muchos otros científicos que también quisieron dar sus teorías. Entre ellos Francisco Redi, el cual observó la teoría de Aristóteles y dudó mucho de esta, no quedaba totalmente convencido con lo que había visto Aristóteles. Entonces él decide refutarlo con un experimento, él decide repetir un experimento, él decide hacer un experimento basándose en lo que había visto Aristóteles. Su experimento todo consistía en colocar en 8 frascos de vidrio transparente pedacitos de carne, ¿sí? Y la mitad de estos frascos los tapó y la otra mitad no los tapó. ¿Qué pasó en los frascos que no tapó? En los frascos que no tapó, la carne se llenó de larvas y estas larvas generaron moscas. En cambio, en los frascos que tapó con una tapita de tela, un tamiz, la carne estaba libre de larvas. Entonces, esto es probablemente lo que haya visto Aristóteles. Em, que de la carne surgieron larvas y de las larvas moscas. Pero Reddy pensó algo que era muy lógico, que si es que de esta carne podrida salían moscas es porque previamente vino una mosca madre, depositó huevos, estos huevos generaron larvas y de las larvas moscas hijas, ¿no? Entonces esta fue la teoría de Reddy, que un ser vivo solamente se origina a partir de otro ser vivo, sin la existencia alguna de un principio vital, porque es de un ser vivo a un ser vivo, no es necesario ninguna magia extraña. A esta teoría Reddy la denominó como teoría de la biogénesis, y si recuerdan el ejemplo de nuestro ratoncito, los ratoncitos no vinieron por generación espontánea. Si los ratoncitos aparecían en la camisa sucia y los granos de trigo, es porque una madre encontró las condiciones necesarias para depositar ahí a sus hijos, ¿no? Ah, con toda esta teoría, Reddy funda una escuela a la que llamó la escuela mecanicista, con también algunos representantes como Lázaro Spallanzani y Luis Pasteur. Um, esta escuela, la teoría de esta escuela, la teoría de Reddy, fue muy aceptada incluso por la escuela vitalista. La escuela vitalista le dio la razón a la escuela mecanicista en cuanto a la inexistencia del principio vital, pero la escuela vitalista um, decía que lo que hizo Reddy fue demostrar que la generación espontánea no existe, pero para animales superiores. Y para animales más pequeños, que son los microorganismos, para ellos
seguiría existiendo la generación espontánea según la escuela vitalista. Entonces, para microorganismos, la escuela vitalista y la escuela mecanicista entraron en una especie de duelo en su intento de demostrar quién tenía la razón. Si la escuela vitalista, que planteaba que los microorganismos se originaban por generación espontánea, o la escuela mecanicista, que decía que los microorganismos no se generan por generación espontánea. Para ello, cada uno dejó a un representante, ¿no? Cada uno tuvo un representante para demostrarlo. Joseph Needham es un representante de la escuela vitalista. Él hace un experimento para demostrar que la generación espontánea sí existe en microorganismos. Él pone un poco de caldo, un poco de sopa en una botella y lo va a servir con el objetivo de eliminar a los microorganismos. Y solamente quedaría tapar el pico del frasco. Y él decide taparlo con un corcho. Decide taparlo con corcho y espera, y en unos días él obtiene microorganismos dentro de esta sopita. Entonces él dice que la generación espontánea sí se da para microorganismos, pero él no contó con que sus tapones de corcho estaban mal cerrados y los microorganismos entraron por ahí. Posteriormente salió Lázaro Spallanzani. Lázaro Spallanzani decide repetir los experimentos de Needham. Por cierto, Lázaro Spallanzani era representante de la escuela mecanicista. Spallanzani repite los experimentos de Needham, pero fue un poco más drástico. Él, en lugar de hacerlo hervir por unos minutos, él hace hervir su caldito por unas cuantas horas, con el objetivo de eliminar también los microorganismos, pero asegurarse de que no haya ninguno. Una vez que ya su sopita estaba limpia, sí, decide no tapar sus frascos con un corcho, sino decide sellar los picos con fuego, es decir, soldarlos. Esperó y al cabo de unos días que encontró absolutamente nada, ¿sí? El contenido del frasco estaba libre de microorganismos. Entonces, él aparentemente habría demostrado la inexistencia del principio vital, la inexistencia de la generación espontánea. Pero los vitalistas no se quedaban contentos con ello. Ellos decían que para que haya una generación espontánea debía haber primero materia inerte y segundo un principio vital, la magia extraña. ¿Había materia inerte? Sí había materia inerte, que era la sopita, pero no había principio vital. Para ellos, el principio vital de los microorganismos estaba en el aire, y Lázaro Spallanzani, al aislar completamente el interior del exterior del frasco, no dejó entrar el aire, por lo tanto, no iba a surgir vida dentro de este frasco. Es como que tomaron los argumentos de Spallanzani a su favor. Entonces aparece Luis Pasteur y tenía la ardua tarea de dejar entrar el aire, ¿no? Tenía la ardua tarea de no cometer los mismos errores. Entonces, él hace el mismo experimento, hace hervir la sopita para eliminar los microorganismos y él decide, en lugar de taparlo con corcho o en lugar de sellar los picos con fuego, él decide utilizar un cuello de cisne. ¿Para qué este cuello de cisne? Para dejar entrar el aire y más no los microorganismos. Él quería que los microorganismos se queden atrapados en esta parte, en el cuello. Entonces, él deja sus frascos con el cuello de cisne y al cabo de unos días no había absolutamente nada. ¿Qué es lo que había pasado? Entraba el aire, sí, pero los microorganismos se quedaban atrapados justamente ahí en el cuello y la sopita permanecía limpia. Entonces, el que finalmente, este, em, destruyó la idea de la generación espontánea y del principio vital fue Luis Pasteur. El que le puso fin a la generación espontánea fue Luis Pasteur. El que le puso fin a la escuela vitalista fue Luis Pasteur. ¿No? Con esto ya no tenía nada que hacer de escuela vitalista, no tenía ningún argumento. Y acá termina justamente una primera etapa de las teorías del origen de la vida, la etapa de las escuelas. Posteriormente viene una etapa en la que muchos otros científicos intentan dar una teoría
de dónde se originó la vida, ¿no? Entre ellos estaba Arrhenius, un científico muy conocido sobre todo para la química. Él plantea la teoría de la panspermia o cosmozoica. ¿En qué consiste esta teoría? En que la Tierra, eh, según él, fue sembrada de vida desde el espacio exterior por un meteorito. Este meteorito, al impactar contra la Tierra, la sembró de vida. Pero acá no hay algo claro. Bueno, hay dos puntos en general que debemos tener en cuenta y tal vez no los tuvo Arrhenius en su momento. El primer punto fue que si en el hipotético caso de que esta teoría fuera cierta, mm, nos dan dos preguntas, ¿sí? Nos plantean dos incógnitas. Primero, Arrhenius no tuvo en cuenta que ningún organismo vivo puede vivir en las condiciones extremas del espacio exterior. Y segundo, su teoría no hace más que desplazar la pregunta. Nosotros buscamos el origen de la vida y si aceptamos esto como verdad, tendríamos que averiguar de dónde es que vino este meteorito. Por eso es que esta teoría fue inmediatamente descartada, ¿no? Siguiendo con otros científicos, acá tenemos un científico muy valioso, que es Alexander Ilich Oparin. Él plantea dos teorías. Su primera teoría es la teoría quimiosintética, la teoría de la evolución orgánica o evolución química. ¿Qué sustenta esta teoría? ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría dice que las moléculas inorgánicas evolucionaron a compuestos orgánicos. ¿Cómo? ¿Y qué moléculas inorgánicas? Moléculas inorgánicas que existían en la Tierra primitiva, como el agua, el amoníaco, el metano, el CO2 y el oxígeno molecular. ¿Sí? Estas moléculas inorgánicas que habían en la Tierra primitiva evolucionaron a compuestos orgánicos justamente por las condiciones que había en esa Tierra primitiva, como la radiación, las temperaturas altas y los relámpagos. Radiación producto de que no teníamos capa de ozono todavía, no existía vida, no había capa de ozono. Las temperaturas altas provenientes de la radiación y también de erupciones volcánicas y los relámpagos fuertes que posiblemente hubo en esas épocas, ¿no? ¿Y en qué compuestos orgánicos evolucionaban? En carbohidratos, en lípidos, en proteínas. Esa es una primera teoría de Oparin. Y su segunda teoría es la teoría de la coacervación. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría dice que estos compuestos orgánicos preformados se juntaron de tal manera, formaron un conglomerado, ¿sí? Que en primera instancia separó un interior de un exterior, dejando atrapados también adentro algunos carbohidratos, algunas proteínas y algunos lípidos. A este conjunto de moléculas orgánicas es que Oparin le da el nombre de coacervado. Este es un coacervado o un agregado molecular. Este coacervado posiblemente dio origen a una precélula que después dio origen a una célula y es así como se originó la vida. Todo esto constituye la teoría de Alexander Ilich Oparin. Siguiendo con los científicos, nos topamos con Stanley Miller. Stanley Miller no tiene una teoría en sí. Lo que Stanley Miller hace es que cree mucho en la teoría de Oparin e intenta demostrar su teoría en el laboratorio. Él construye un aparato. Esta es la maquinita que él construye. Uh, para entender el funcionamiento de esta maquinita, vayámonos a esta parte, que es la que nos interesa. En esta parte, en esta bola de cristal, es donde Miller agrega las moléculas inorgánicas, el agua, el amoníaco, metano, CO2 y oxígeno, las moléculas inorgánicas de la teoría de Oparin. A estas moléculas inorgánicas, Miller las somete a las posibles condiciones de la Tierra primitiva, como electricidad, simulando los relámpagos, temperaturas altas y radiación. Entonces, las somete a estas condiciones y simplemente espera. Y lo increíble es que al cabo de unos cuantos días, Miller obtuvo 19 compuestos orgánicos en esta parte. ¿Sí? Estas moléculas inorgánicas, por esas tres acciones, se convirtieron en compuestos orgánicos.
Entre estos 19 compuestos orgánicos, Miller obtuvo dos aminoácidos, el primero la alanina y el segundo la glicina. Entonces, si todo esto si esto fue posible, si Miller obtuvo 19 compuestos orgánicos en el laboratorio, si es posible que las moléculas inorgánicas se conviertan en compuestos orgánicos, entonces la teoría de Miller, de Oparin, perdón, es factible y muy probable. ¿Quién demostró eso? Miller. Miller hizo factible y probable la teoría de Oparin. Bueno, y con esto terminamos el primer video de teorías de la vida y me despido, no sin antes decirte que nunca te rindas y cualquiera sea tu objetivo, tú puedes lograrlo. Gracias y hasta